Pero ¿cómo encaja la inteligencia artificial con el teorema de la imposibilidad del socialismo? Si desarrollamos algo que es más inteligente que todos los seres humanos, ese algo va a ser capaz de planificar mejor que el mercado de seres humanos la economía, ¿no? Es más eficiente de procesar información, seguimos teniendo el mismo problema. El cibercomunismo no resuelve nada, seguimos estando en las mismas. Vamos a reflexionar con uno de los profesores de la Universidad Francisco Marroquín, doctor en Economía Aplicada y especialista dentro de la escuela austríaca en una rama que son los métodos cuantitativos aplicados a la economía. Vicente Moreno, ¿qué es eso del teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo? No es que el socialismo sea imposible, es que el cálculo económico racional dentro del socialismo es imposible porque carecemos de esos precios, que es lo que en economía llamamos señales. Si tuviéramos que hacer eso con los billones de productos que existen hoy día, tendríamos un problema de información brutal, sería imposible literalmente. No solo diría millones de productos, millones de personas y también estados del mundo. Un problema de conocimiento, un problema institucional, un problema de cálculo económico, de repente lo movemos al área de un problema de complejidad computacional. Para ver si el socialismo es factible, que planteemos un problema que sea computacionalmente asumible para nuestras capacidades. Y así es como te mueven la portería hacia su terreno para seguir justificando el socialismo. Es imposible que podamos leer la mente de otro. Y además no solo eso, sino que el otro va a jugar a anticipar lo que hagamos nosotros. Está intentando replicar el mercado sin las instituciones de mercado y por tanto está haciendo una chapuza. Bueno, Apple probablemente pudiese planificar socialistamente una ciudad-estado de la antigua Mesopotamia, porque claro, Apple con su tecnología. Ahora, ¿puede Apple planificar una economía donde hay muchas Apples en competencia? Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de esta serie de podcasts acogidos, impulsados por la sede madrileña de la Universidad Francisco Marroquín, una universidad creada en Guatemala y que tiene como misión fundamental impulsar la difusión, el aprendizaje, el estudio y también la difusión de los valores que estructuran una sociedad de individuos libres y responsables. Y dentro de esta serie, pues vamos a reflexionar, ya lo habéis visto en episodios anteriores, sobre temáticas muy relacionadas con la libertad y con el liberalismo. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de uno de los profesores de la Universidad Francisco Marroquín en su sede de Madrid. Es doctor en Economía Aplicada y especialista dentro de la escuela austríaca en una rama que no es especialmente común dentro de esta escuela, que son los métodos cuantitativos aplicados a la economía. Vicente Moreno, bienvenido. Muchas gracias, Juan Ramón. La verdad que estoy muy contento de estar por aquí. Bueno, el placer es mío. Y con Vicente vamos a hablar sobre un clásico dentro de la escuela austríaca, un tema clásico, un tema que es de los nucleares dentro de esta escuela de pensamiento, pero tratando de aterrizarlo progresivamente a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, porque si no los debates pasados pueden quedar caducos en el presente. Y me estoy refiriendo al tema, al debate, a la cuestión de la imposibilidad del socialismo por la imposibilidad de practicar el cálculo económico dentro de este modo de producción. Vicente ha estudiado como todos los austríacos, en sus bases el problema del cálculo económico, pero he intentado también desplazar, mover, hacer avanzar este debate a los nuevos tiempos y llegar hasta el llamado cibercomunismo. Y de todo esto vamos a hablar hoy. Vicente, primero de todo, aunque probablemente muchos oyentes ya lo sepan o ya hayan oído hablar de ello, pero cuéntanos, ¿qué es eso del teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo que desarrolló originalmente la escuela austríaca y en concreto Ludwig von Mises? Muy bien, pues el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo es básicamente la idea de que en un sistema socialista, es decir, un sistema que se caracteriza por que no hay dinero y no hay propiedad privada, no pueden surgir precios monetarios, que es lo que en una economía de mercado nos permite a los agentes económicos, pero especialmente a los empresarios, tomar decisiones racionales sobre dónde tienen que emplearse y destinarse los recursos. Y porque no existen esas señales o esas guías, es por lo que tenemos problemas con la asignación de recursos, especialmente en el capital, pero eso acaba derivando
en bienes de consumo en sistemas socialistas. Esa es la razón. Y de ahí Ludwig von Mises, el economista de la escuela austríaca, formuló lo que él llamó el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que es importante no confundir con, muchos lo llaman, el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y de hecho ha habido debate dentro de la escuela austríaca sobre eso. No es que el socialismo sea imposible, es que el cálculo económico racional dentro del socialismo es imposible porque carecemos de esos precios, que es lo que en economía llamamos señales. Vamos a tratar de descifrar un poco este enunciado porque has dicho varias cosas y yo creo que muchos socialistas, si nos están escuchando, habrán saltado cuando has realizado algunas afirmaciones y quiero, como digo, que repasemos o volvamos un poquito sobre ellas. Has dicho, en el socialismo no hay dinero y no hay propiedad privada. Claro, un socialista diría, sí, en el socialismo sí puede haber dinero, aunque esto también ellos mismos se lo tendrían que hacer mirar porque el propio Marx decía que el dinero como tal en el socialismo desaparecía y que como mucho podríamos tener bonos representativos, vales representativos de la contribución social de cada cual en la sociedad. Entonces, ¿en qué sentido no hay dinero dentro del socialismo? Y segundo, cuando hablas de propiedad privada, claro, el socialista también dirá, sí, la propiedad privada sí existe, porque los bienes de consumo personal pueden ser propiedad privada. Lo que no hay es propiedad privada de los medios de producción, como si eso fuera poco relevante, ¿no? Entonces, si puedes expandir un poco estos puntos. Claro, no hay dinero. El primero, no hay dinero dentro del sistema socialista tal y como lo conocemos hoy día, como un elemento o una institución social que surge de forma evolutiva y espontánea dentro del mercado en base a la sucesión de intercambios entre los agentes económicos. A eso que llamamos dinero, que podríamos llamar medio de intercambio comúnmente aceptado generalizadamente, eso no existe dentro del socialismo porque no se permite que de manera privada, espontánea y voluntaria puedan elegirse esos medios. Aún así, el dinero, que permite expresarlo todo en términos de común denominador, el sistema socialista requiere de algún tipo de denominador común para poder expresar precios que no sean en este caso monetarios, es decir, denominados en dinero de mercado. Y acaba buscando soluciones alternativas que al final, en resumidas cuentas, veremos que emula simplemente o intenta copiar cómo funciona el cálculo económico dentro del sistema de mercado, lo que pasa que a través de algo que ellos puedan llamar pues certificados de trabajo o cosas del estilo, que intentan representar un poco la asignación en términos de recursos que cada individuo puede disponer, que sería el equivalente a su renta, ¿no? Pero de alguna forma intentar denominar o obtener un cuasi dinero, si así lo queremos, parecido al del mercado, pero que no sea producto del mercado, ¿no? Y por el lado de la propiedad privada, ellos al final, pues lo típico, ¿no? Y esto sabes tú más que yo de esto, va a Marx, ¿no? La idea de que la propiedad en sí misma no es mala si es personal, el problema está en cuando es la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Entonces hay un énfasis muy importante en la nacionalización, la estatalización de los... Comunitarización en última instancia. Sí. Efectivamente, en última instancia, de los medios de producción o los bienes de capital. Como si eso no fuera importante. Y es muy importante. De hecho, en la gran mayoría de bienes que tenemos en la economía, el gran peso al final son bienes de capital. Y si tú expropias eso y rompes el mecanismo de asignación eficiente de recursos, vas a tener problemas muy serios, no solo en el consumo, sino sobre todo en la estructura productiva. De hecho, yo diría que la inexistencia o quizá existencia parcial de dinero bajo el socialismo y la falta de propiedad privada en los medios de producción son dos factores muy relacionados, ¿no? Porque al final, esto lo dice Janos Kornai, el dinero sirve para imponer la restricción presupuestaria. Es decir, yo no quiero comprar lo que tú me vendes y si yo no te doy el dinero para comprarte lo que tú me vendes, tú no puedes gastar porque no tienes acceso al dinero. Esto en el socialismo, tal como lo hemos conocido, sí operaba más o menos con respecto a los bienes de consumo, es decir, si un comprador no tenía dinero, no podía comprar, pero desde luego con respecto a los bienes de capital, no. Es decir, era irrelevante en el socialismo si las empresas públicas tenían dinero o no tenían dinero porque la asignación de recursos era previa conforme al plan que había diseñado pues el Gosplan o el organismo correspondiente, con lo cual ahí el dinero no jugaba absolutamente ningún papel. Era un rol meramente pasivo, contable, pero no activo a la hora de decir, empresario, tú has producido un bien de capital o un medio de producción que yo no quiero, no te lo compro y por tanto no puedes pagar tus gastos y por tanto terminas quebrando. Sí, de hecho así es, incluso aunque vamos a llegar luego, pero en el sistema este que llaman cibercomunismo siguen proponiendo exactamente lo mismo, siguen proponiendo
un casi mercado final, de demanda final de consumo que funciona con propiedad personal y con certificados de trabajo, que es un cuasi dinero, pero luego toda la estructura productiva de bienes de capital se tiene que nacionalizar y no funciona en base a precios monetarios, digamos, o cuasi monetarios, si lo podemos poner así, sino que funciona en base a coeficiente de producción. Planificación en especie por completo, ¿no? No hay ni dinero, ni propiedad, ni nada. Como dices, luego avanzaremos hacia eso y cómo se valoran esos certificados de trabajo, ¿no? Porque el trabajo no es homogéneo y por tanto hay que diferenciar trabajo más o menos valioso dentro de una sociedad. Pero en tu descripción del teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, había otro término que también me interesa que reflexionemos, porque además esto nos lleva a plantear quizá el debate desde una óptica más hayekiana y menos miseana rothbardiana, que también está bien, no la repudio, pero también me interesa la otra perspectiva, que es el asunto de la racionalidad, ¿no? De nuevo, aquí un marxista probablemente habrá saltado cuando has dicho que en el socialismo el cálculo económico racional es imposible porque no hay precios de mercado, porque Marx dice justo lo contrario. Marx dice que en el mercado no puede existir racionalidad porque él vincula la racionalidad a la agencia, a la planificación consciente, y en esto conecta con Mises, por cierto, ¿no? Porque al final lo que dice Mises es el ser humano es racional porque hay una relación entre fines y medios. Claro, en el mercado no hay un fin que esté superimpuesto, no hay una teleocracia que diría Hayek, y esto se vincula con el concepto marxista de alienación, ¿no? Es decir, se nos imponen fines que no se sabe muy bien de dónde surgen ni de quién son y todos nos tenemos que someter a algo que nadie ha decidido. Entonces, claro, el comunismo en última instancia, Marx dice, nos desalienamos porque imponemos la racionalidad colectiva sobre las decisiones económicas. Abandonamos ese ente supersticioso que es el mercado, que lo decide todo sin que nadie haya decidido por él, y planificamos conscientemente qué hay que producir, cuánto hay que producir, para quién hay que producir. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que esto, porque desde una óptica individual parece racional, ¿no? Es decir, puro racionalismo cartesiano de, oye, vamos aquí a planificar exactamente lo que necesitamos y cómo hay que hacerlo científicamente, ¿en qué sentido cabe decir que esto no es racional, sino que es irracional y que en cambio dejar que nos coordinemos por señales mágicas que aparecen en el mercado y que no entendemos muy bien de dónde surgen, someternos a una especie de dictadura de los mercados, dicen algunos, porque eso en cambio sí puede conducir a una especie de racionalidad social? Sí, y es muy buena pregunta, de hecho, porque yo creo que depende mucho de la terminología que estemos usando y cómo definamos el concepto de racionalidad. Y sobre todo creo que depende del método, o sea, de si estamos tomando un enfoque individualista o colectivista. Y yo creo que de hecho aquí está gran parte de los encontronazos o de la falta de comunicación entre socialistas cibercomunistas o incluso comunistas old school, si lo llamamos así, o tradicionales, y los austríacos. Y es que realmente, para Mises, por ejemplo, o para un austríaco, desde un punto de vista individualista, el fin último del mercado es la soberanía del consumidor. Lo que queremos es que toda la producción se oriente de cara a una demanda final, no necesariamente de consumo, porque esa demanda final también puede incluir ahorro para el futuro, ¿no? O consumo futuro, si lo podríamos decir de alguna manera. Pero entendemos que el sistema tiene que organizarse o poder organizarse de la forma más eficiente posible para que cada individuo pueda cumplir sus fines individualmente. A eso... Coordinándose, ¿no? Que claro. Esta es la parte para mí clave, coordinándose con otros individuos, ¿no? Es decir, buscando la eficiencia colectiva desde la racionalidad individual. Claro, efectivamente. Entonces, desde ese individualismo y subjetivismo, Mises y los austríacos y el mainstream neoclásico asume que cada individuo perseguirá sus propios fines y para ello dispondrá de unos medios. Y tenemos que conseguir el sistema de organización social que a través de determinados incentivos y determinada información nos permita a todos maximizar eso. Cada fin subjetivo y último. ¿Qué ocurre de repente con los socialistas? Que por su colectivismo, y creo que es algo que va más allá del método, sino que empiezan a infiltrar ahí fines propios, subjetivos, que quieren imponer a los demás, dicen no. Aquí un sistema económico que permite que cada uno busque lo suyo no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque hay valores que están por encima de todo. Por ejemplo, la desigualdad. Si el fin último o la consecuencia última de que cada uno persiga sus fines los pueda cumplir es que haya mayor desigualdad, cosa que a mí no me gusta, yo tengo que corregir esa irracionalidad individual e imponer la racionalidad colectiva, que no es otra
que su propia racionalidad individual impuesta sobre la del resto, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos cómo entran en conflicto dos visiones totalmente distintas de para qué tenemos un sistema económico. ¿El sistema económico está para que cada uno pueda perseguir sus fines de la mejor forma posible? ¿O está para que determinados grupos se puedan imponer mediante el poder e impongan sobre el resto sus fines individuales y por tanto sometan a los demás y desde su óptica subjetiva juzguen como irracional todo lo que ellos no entienden como fines, ¿no? Y aparte de ahí también entraría el teorema de la imposibilidad de Arrow, que no es exactamente el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, pero sí está conectado en este punto precisamente, ¿no? Es decir, si se nos dice que la racionalidad es lo que quiera el colectivo, lo que vote el colectivo, lo que delibere el colectivo, ¿cómo agregamos los votos individuales o las preferencias individuales en una función social de producción o en una voluntad orgánica colectiva, si eso depende no solo de lo que se vote, sino del método de agregación arbitrario a través del cual se sumen, se resten, se multipliquen o se dividan esas preferencias? Efectivamente, de hecho ha habido economistas austríacos relativamente recientes, Peter Wittke, por ejemplo, Rosolino Candela, que han conectado ambas cosas, ¿no? Una aportación tan importante como la de Arrow en el campo de la economía política, fundamental, fundacional, e incluso en la economía, ¿no? La parte de economía del bienestar. Han llegado a conectar eso por la rama de la agregación de preferencias políticas, porque no olvidemos que al final la política o el sistema político, los incentivos que pone, las instituciones que diseña, acaban también condicionando las instituciones económicas y los incentivos económicos. Pues han estudiado cómo conecta, por ejemplo, el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo desde el punto de vista de hayekiano, ¿no? De problemas de la información a nivel económico, preferencias económicas, cómo conecta ese teorema de la imposibilidad con el teorema de la imposibilidad de Arrow. Y son dos problemas que enfrenta el colectivismo, si lo queremos llamar así, en el plano de preferencias económicas y en el plano de preferencias políticas, que es muy complicado, digamos, imposible de resolver. Podríamos decir, ¿no?, entonces que desde un punto de vista del individualismo metodológico, que esto también es importante aclararlo, individualismo metodológico no significa individualismo ontológico, no es que solo existe el individuo, puede existir la sociedad, pero estudiamos la sociedad desde la perspectiva del individuo y de las consecuencias sociales no intencionadas que genera la acción del individuo en sociedad. Podríamos decir que desde la perspectiva del individualismo metodológico propia de la escuela austríaca, y no solo de la escuela austríaca, la sociedad y lo que podríamos entender como fines sociales emergen de abajo arriba, y los socialistas pretenden, no solo los socialistas, pero también los socialistas, pretenden imponer esos fines sociales de arriba abajo. No se sabe muy bien cómo, porque al final, como decías tú, lo que se nos vende como preferencias sociales no dejan de ser preferencias individuales que yo convierto en sociales, porque no las hemos descubierto de abajo arriba tal como se han manifestado, sino que las impongo yo, o yo y mi grupo y yo, de arriba abajo. Es lo que Hayek llamaba el racionalismo constructivista, ¿no? La idea de que, efectivamente, reconozco que nos movemos por una razón, por unos fines últimos y usamos unos medios, pero la razón la construyo yo. Razón social, ¿no? La razón social la construyo yo. Y como la construyo yo, no tengo que mirar al resto, no tengo que tener en cuenta, por ejemplo, otras ideas previas, otras instituciones que han surgido de un proceso evolutivo de miles de años y que acumulan muchísima información que yo sería incapaz nunca de asimilar o entender, y asumo que eso está mal. Eso es lo que se considera irracional, ¿no? Es decir, esta superstición, esta tradición que yo no entiendo, que no soy capaz de articular o de comprender qué propósito tiene, esto es superchería, esto tiene que ir fuera. En cambio, con mi limitado conocimiento sobre el mundo y sobre los demás, voy a imponerme racionalmente sobre ellos, cuando esa es la irracionalidad. No reconocer los límites de la razón es lo irracional, ¿no? Efectivamente, Hayek lo llamaba el racionalismo evolutivo o crítico, en filosofía también, versus ese racionalismo constructivista. Y es básicamente esa idea de no, yo sé más que nadie, la fatal arrogancia de creerte que sabes más que nadie, lo que le conviene a cada uno. Y eso lo acabas imponiendo y acabas luego recurriendo a la ciencia económica para justificarlo en base a que es mucho más eficiente. Oye, que el capitalismo es ineficiente porque cada uno persiguiendo sus propios fines vamos a acabar destruyendo la tierra. Hace falta que se imponga la razón colectiva, la mía o la de mi grupo, para corregir la ciencia, ¿no? esos fallos del mercado, que esa irracionalidad individual de cada uno buscar lo suyo nos va a llevar a destruir el propio planeta o nos está llevando a desigualdades que luego van a acabar revertiendo negativamente en el sistema económico-político, causando revolución, crisis, falta de estabilidad. Por tanto, todo eso se impone
¿Y en qué sentido podemos decir que los precios son señales envueltas en incentivos, ¿no? Dirían Tabarrok y Cowen, que posibilitan la coordinación de los individuos en sociedad, ¿no? Porque al final, de nuevo, uno también podría decir en el socialismo había precios, ¿no? Las cosas se vendían a un precio sombra, lo llamarían otros, ¿no? Pero había precios y las empresas socialistas también tenían ciertos precios a partir de los cuales llevaban a cabo cálculos. Había economistas socialistas que de hecho decían, bueno, Mises tiene un punto de razón, pero esto se puede solucionar. Si es verdad que el socialismo necesita cálculo económico para asignar racionalmente los recursos, en el sentido de conseguir los fines que buscamos, que en este caso es la eficiencia productiva, pues pongamos precios y a partir de ahí que se calcule, ¿no? Primero, entonces, ¿en qué sentido los precios son relevantes, son importantes? ¿Y por qué los precios del socialismo no son precios que sirvan para lo que sirven los precios de mercado? Claro, muy buena pregunta, porque primero tenemos que definir qué es un precio. Un precio, lo define Mises así, es una ratio de intercambio. Y el precio, por tanto, solo puede surgir si hay intercambio. Asumimos que hay dos individuos que intercambian un bien por otro, porque asumen que de ese intercambio ganarán utilidad. Pues de haberse realizado ese intercambio surge ese precio, y ese precio no es más que ese precio relativo, que es como lo llamamos, cuánto se intercambia del bien A por cuánto se intercambia del bien B. Saliendo las dos partes ganando o esperando que van a ganar. Efectivamente, ¿no? Si no, no lo harían. Puede haber error, claro. Pero eso lo descubrimos a posteriori. Pero a priori asumimos que toda ganancia que podamos obtener de un intercambio va a ser mutuamente beneficiosa y por eso se realiza. Esa ratio de intercambio se puede expresar en bienes físicos, pero el propio mercado, de forma evolutiva, sin que nadie lo impusiera, acabó obteniendo, por el problema de la doble coincidencia de necesidades, acabó surgiendo un medio de intercambio comúnmente aceptado, que era el dinero, que servía como un denominador para expresar todas las ratios de intercambio, que eran trueque a efectos prácticos, en un común denominador y facilitar los intercambios. Claro. Entonces, nosotros cuando intercambiamos un bien A por otro bien B, estamos expresando preferencias, estamos diciendo cómo preferimos. Si al mismo tiempo tenemos otros muchos bienes en la economía con los que nosotros podríamos intercambiar esos bienes, nosotros podríamos expresar nuestras preferencias en términos de trueque del resto de bienes de la economía. Eso es bastante complicado en cuanto la economía se vuelve más compleja. Que tenemos muchos individuos, tenemos muchos bienes que producir. De ahí la necesidad de que surgiera el dinero para minimizar los costes de transacción. Entonces, si me permites, no solo eso, sino que muchas de las decisiones que tomemos adoptando un bien como numerario pueden ser distintas si adoptamos otros bienes como numerario, con lo cual ahí existe un cierto problema de indeterminación de cuál es el numerario adecuado, sobre todo para los que, claro, el que quiere consumir tiene muy claro contra qué quiere maximizar. Claro. Yo quiero más de esto, quiero más del otro. Y ahí más o menos, precariamente, sin dinero, podemos medir si estoy mejor o peor. Pero el especulador que lo que quiere, digamos, es una posición abierta frente al futuro, que no quiere ninguna cesta de consumo concreta, ¿contra qué mide su performance, su estrategia empresarial? ¿Lo estoy haciendo mejor? ¿Lo estoy haciendo peor? Ahí sí que necesitas un numerario que de alguna manera mida establemente la riqueza en el mercado. Claro, y eso es lo que llamamos dinero, que es el bien más líquido de la economía, ¿no? Que permite y facilita intercambio reduciendo costes de transacción y permite que podamos ampliar nuestra frontera de posibilidades de producción o de intercambio personales y ganemos utilidad. Es que es bueno. Y porque es bueno y trae buenos resultados, por eso poco a poco, a lo largo del tiempo, a lo largo de miles de años, el ser humano se ha dado cuenta de que eso era beneficioso y ha seguido practicándolo. Y el mercado cada vez ha ido ganando en extensión. Y cada vez que el mercado gana en extensión, ganamos en especialización, división del trabajo, y podemos producir más barato en menos tiempo. Y eso es bueno para todos, porque amplía nuestras posibilidades de producción y también nuestro bienestar. Pero volviendo a la idea de por qué los precios transmiten información y por qué actúan como incentivos. Si nosotros queremos intercambiar en base a preferencias, nosotros tenemos que conocer nuestras preferencias, pero también las preferencias de otros, para ver si ese intercambio es factible o no, y además si es factible, dado mi nivel de preferencias, porque igual no estoy dispuesto a intercambiar el bien A por lo que la otra parte me está proponiendo del bien B, por mi propia valoración subjetiva. Claro, si tuviéramos que hacer eso con los billones de productos que existen hoy día, con los miles de millones de personas que hay y que estamos continuamente intercambiando con ellos,
tendríamos un problema de información brutal. Sería imposible, literalmente. Entonces, Sí, dime. bueno, aquí es que también me interesa, no solo diría millones de productos, millones de personas, sino también millones o infinitos, pues bueno, muchísimos momentos futuros del tiempo Efectivamente. y también estados del mundo. Es decir, yo quiero, esté bien, si pasa esto, pero si no pasa esto, no lo quiero, ¿no? Entonces, claro, las preferencias intertemporales y contingentes ya es que nos, bueno, convierten en un mapa inabarcable y justamente los precios no son precios completos en el sentido de que nos transmiten información de todo, pero sí nos proporcionan sintéticamente la mayor cantidad de información que podemos aprender para más o menos coordinarnos en esa interrelación, esa constelación de mapas de preferencias, ¿no? Claro, al final el precio es una forma de agregación de preferencias que resulta del intercambio Claro. y representa la escasez relativa de los determinados bienes económicos en base a su stock, por supuesto, pero en base también, o sea, a condiciones presentes Claro. y posibles condiciones futuras. Ese es el papel del especulador. Ahí claro. está. Y también en base a las propias preferencias actuales y futuras Claro. de los agentes económicos. Entonces, lo interesante aquí es que a través de un único numerario nosotros podamos tomar acción sin necesidad de meternos en la cabeza del resto de agentes económicos y ver qué anticipan ellos, cuáles son sus utilidades presentes y también irnos al sitio concreto donde existe ese bien económico y ver cuál es la situación del stock o cuál es la previsión del stock de ese bien. Hayek lo contaba así en su famoso paper The Use of Knowledge in Society. Ujú. Él hablaba del precio de commodities, ¿no? Si no me equivoco. Y hablaba de que para un productor que producía en una parte del mundo era irrelevante para él, para su toma de decisión, de hecho era un coste de información que mermaba su beneficio, el llegar a conocer cuál es el estado del stock o por qué, las razones últimas por las que el precio de un bien, su escasez relativa, aumenta. A él lo único que le importa que es ver el precio, la señal, consecuencia, sí. tomar eso y actuar en consecuencia. Entonces es una forma de agregar información, agregar preferencias y transmitirlas de manera instantánea al mercado y poder tomar decisiones muchísimo más rápido y a un coste muchísimo menor. Por eso es tan eficiente el sistema económico, porque está continuamente transmitiendo muchísimos bits de información al menor coste posible en términos de espacio y de tiempo. Claro. Esto además creo que liga con otros debates dentro de la escuela austríaca y que me parecen muy pertinentes sobre si los precios lo único que hacen es revelar información pasada, pretérita, potencialmente caduca, o también incorporan información sobre futuro, ¿no? Y en la medida en que los especuladores actúen a través de los precios, y en ocasiones pueden ser erróneos, claro, los precios también incorporan información futura. Lo digo porque, claro, al final en el socialismo uno podría decir, no, también nosotros ponemos precios que sintetizan lo que creemos que es información pasada. Bueno, lo sintetizarán mal, porque para poderla poner en los precios primero la tienes que captar y ahí luego entraremos que también hay problemas de revelación, de incentivo a revelación de información, etcétera, ¿no? Pero desde luego lo que no puede hacer el socialismo, y creo que ellos mismos lo reconocerán, es incorporar en los precios la información sobre las expectativas de futuro que poseen los agentes. Y esa información sobre qué va a pasar, sobre lo que creo que va a pasar, pues es tremendamente relevante, ¿no? Porque al final, ¿por qué producimos paraguas? Pues no porque quiera un paraguas ahora que está lloviendo, sino porque hay una perspectiva de que va a llover y de que la gente en ese contexto va a demandar paraguas y por tanto los que vean esto comprarán, pagarán los materiales al precio presente de los paraguas para producir paraguas y ahí se llevarán un margen, ¿no? Y eso modificará la estructura de precios. Y si ese señor se ha equivocado, pues ese señor quebrará y al quebrar también revelará información sobre que su plan estaba incorrecto. Y este dinamismo es el que en el socialismo, dinamismo descentralizado y competitivo, es el que no puede existir en el socialismo. Claro, en el socialismo, digamos que en el modelo cibercomunista tal y como se plantea, que yo creo que es bastante fiel al un poco la idea original marxista, lo que hay es intentemos revelar en el mercado final cuáles son las preferencias de los agentes. Pero esas preferencias que se revelan de un intercambio, lo que pasa que con cuasi dinero, eso ya es información ex post, a posteriori. Eso ya es información pasada. Y ellos, en teoría, quieren tomar esa información y meterla en un mecanismo de feedback para ajustar la estructura productiva. Pero eso es lo que hemos comentado, que
podría hacer, ahora de qué forma y a qué coste en términos de crecimiento económico y en términos de ineficiencia. Pero yo creo que el punto que hace es muy interesante de previsión futura. Me recuerda un poco a uno de los autores socialistas que hubo en las primeras rondas del debate del cálculo económico, que se llama Maurice Dobb, que habitualmente no es muy citado, que él decía, Hayek tiene razón, la información descentralizada es muy importante, pero el problema del capitalismo es la incertidumbre. Y por tanto tenemos que acabar con esa incertidumbre. ¿Y cómo acabamos con esa incertidumbre? Con planificación central. Entonces, claro, no sé si incluso para ellos sería un problema, porque ellos te llegarían y te dirían, es que claro, es que yo no quiero que la gente haga expectativas sobre el futuro, es que yo no quiero que especulen la malvada especulación que es malísima, no, yo quiero que el planificador central imponga un plan central hacia el que la economía se tiene que dirigir o varias alternativas de camino, que muchas veces hablan de eso también, y la economía debe dirigirse hacia eso. Y bueno, la información de los consumidores voy a ir filtrándola, pero ex post y con mi mecanismo de feedback más o menos voy ajustando. Pero el futuro lo decido yo. Claro, pero ahí cuando hablamos de incertidumbre, ¿a qué nos referimos, no? Claro. Porque incertidumbre es incertidumbre sobre las preferencias futuras de los consumidores, incertidumbre sobre las tecnologías futuras que va a haber y, por tanto, sobre cómo reorganizar la estructura de producción y también, si lo queremos, incertidumbre sobre shocks exógenos al sistema. Entonces, ¿de qué manera reduce el socialismo la incertidumbre? Reprimiendo que pueda haber cambios de preferencias, congelando el progreso tecnológico para que no haya... Porque claro, uno podría decir, no, vamos a planificar el progreso y, por tanto, no va a haber incertidumbre. Ya, pero es que entonces todo lo que tú no seas capaz de conocer no se va a manifestar como progreso tecnológico. Es decir, solo se va a avanzar en la línea de o en el camino de tu limitada cognición. O que van a evitar que haya shocks externos al sistema socialista. Entonces, realmente no reduces la incertidumbre, generas nuevas formas de incertidumbre. Sí, la bloqueas y como consecuencia generas nuevas formas, porque la incertidumbre es característica fundamental de cualquier sistema y no podemos acabar con ella. Podemos paliarla. Mientras no sepamos cómo es el futuro y no lo vamos a saber, efectivamente, siempre va a haber incertidumbre. De hecho, es como, al final el socialismo en ese caso hace como la típica persona que por miedo a no saber si sale a la calle y le pilla un autobús se queda en su casa. Para toda acción humana, para toda actividad, solo por el hecho de que existe una posibilidad, que incluso ya hay más que incertidumbre, casi estamos hablando de riesgo, pero bueno, estamos en zona gris, oye, puede que tengamos este resultado que no me gusta, que es incierto y que no controlo, acabo con la posibilidad siquiera de actuar, la posibilidad siquiera de innovar, de desarrollar tecnológicamente, de poder anticiparme y se acabó el problema. Y no está acabando con el problema, de está agravándolo. De innovar fuera del plan, ¿no? Claro. Porque al final... Para mí una de las grandes ventajas que tiene el capitalismo es, vale, ahora mismo hay diversas grandes empresas que están lanzando determinados proyectos empresariales. Si yo creo, un equipo de personas en el que yo esté integrado, que esas grandes empresas no lo están haciendo bien, yo puedo intentar, lo conseguiré luego no, pero puedo intentar plantear una alternativa externa a esas propias empresas para desde el mercado, que no lo controlan ellos, no lo controla nadie, esa es la crítica marxista, que desde arriba nadie controla todo, tratar de competir contra ellas y si de verdad yo tengo razón y ellas no, pues descubrirlo en ese proceso de competencia que a su vez altera los precios y modifica por tanto incentivos y planes de acción, ¿no? En el socialismo eso es imposible. Si tú no persuades al planificador central que lo controla todo de que tú tienes razón y él no, y por muy buena fe que tenga el planificador central, al final la gente tiene su visión del mundo y sobre todo conforme avanza en edad ya no la va a cambiar, o es muy difícil que la cambie. Entonces, tú puedes tener razón, él no, si él no lo ve, pues nunca vas a tener la oportunidad de tratar de falsar su planificación central, ¿no? Y claro, eso en el socialismo es así y en el capitalismo no. Y esa es la gran ventaja. Claro, ellos eliminan la incertidumbre diciendo, no, usted no me puede llevar la contraria y por tanto solo por el carril que yo marco. Claro, y de hecho ellos son curiosos. Es curioso porque ellos mismos plantean el problema de la incertidumbre, ¿no? Don Lavoie, economista austríaco de la George Mason, habló mucho de este tema y permitió el resurgimiento del debate de alguna forma, y él hablaba de que el capitalismo era muy bueno en el plano tecnológico porque permitía experimentar. Claro. Y cada acción empresarial era un experimento con nueva tecnología o simplemente una nueva forma de especulación que permitía abaratar costes, ¿no? O descubrir nuevos recursos. ¿Cómo lo solucionan los cibercomunistas o los comunistas? No pasa nada.
Eso está todo controlado. ¿Sabes qué es lo único que tenemos que hacer? Vamos a, dentro del plan central, vamos a asignar un presupuesto a experimentación relacionada con la innovación. ¿Y cómo va a funcionar el sistema de incentivos si no hay precios? No pasa nada. Eso ya nos encargaremos nosotros de acuerdo a cómo nuestros expertos estén enfocando el plan central. Y en base a eso nosotros, mediante remuneración económica, que al final así es como nosotros alinearemos los incentivos de qué proyecto puede salir para adelante o no. Pero de nuevo, el tema está en que, como con todo, ¿qué estás intentando? Estás intentando simular el proceso competitivo del mercado. O sea, creas un cuasidinero, permites propiedad privada porque tiene que haber intercambios para que se revelen preferencias. Además, reconoce el teorema de la imputación, es decir, que primero viene determinada la demanda final y de ahí se determina el precio de los factores productivos. Y encima, por último, intentas crear un ambiente competitivo en base a incentivos y cuasi precios para generar innovación, es decir, está intentando replicar el mercado sin las instituciones de mercado y por tanto está haciendo una chapuza. Bueno, yo diría más bien que está intentando replicar una empresa capitalista, que esto además liga con Marx, porque Marx decía, no, si lo que queremos los socialistas es el modelo de una empresa para toda la economía, convirtiendo a esa empresa en monopolio, porque claro, las grandes empresas también tienen su departamento de investigación y desarrollo, pero es el departamento de esa empresa dentro de esa cultura empresarial y dentro de la visión estrecha, limitada cognitivamente de esa empresa. El capitalismo lo que te dice es, si cada empresa por supuesto puede tener su presupuesto de I+D, pero es que pueden surgir otras que te lleven la contraria a ti, y eso es lo que en el socialismo es ontológicamente imposible, porque si tuvieses entes competitivos, si nadie tuviese en última instancia, la capacidad de planificar toda la economía, no sería un sistema socialista, ¿no? Has mencionado ahora, y también quería entrar en esto, otra palabra que está muy vinculada a los precios, porque hemos hablado mucho de información, y ahora has hablado de incentivos, ¿no? De cómo conseguimos incentivar la innovación. ¿En qué sentido los precios son incentivos? Yo diría incluso más allá de lo que a veces solemos pensar de, es que el incentivo es el ánimo de lucro, ¿no? Vale, sí, eso está bien, pero me interesa también que reflexionemos sobre el incentivo a ser honesto revelando información, porque claro, yo puedo revelar información que es falsa para engañar a los demás y que los demás hagan lo que a mí me gustaría que haga, aunque no sea en su interés, o puedo tener el incentivo a no revelar información secreta mía, porque así me guardo un as en la manga, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido los precios son incentivos a revelar y a actuar conforme a información honesta y coordinadora en sociedad? Porque al final está en un entorno competitivo. Y más allá del ánimo de lucro, que es lo que motiva la acción individual, digamos que cada agente económico o cada empresa puede verse como un ser vivo que necesita sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Acumulando, en vez de calorías, acumulando beneficios, acumulando recursos que le puede permitir reinvertir y crecer. Si de repente, una vez intenta mentir a través de esa información, el mercado, gracias a ese proceso competitivo, si es dinámico, si no hay suficientes problemas, si no hay barrera de entrada alta, en fin, una serie de condiciones, lo más probable es que acabe descubriendo que están mintiendo. Y además, en el propio mercado es muy importante la reputación, no nos olvidemos. El mercado no es un juego, lo explicaba así alguna vez el profesor Huerta de Soto, no es una foto, es un vídeo. Una vez igual pueden mentir, pero esa reputación va a destrozar muchos lazos comerciales en el futuro, que va a hacer que tú, a futuro, pierdas recursos. Y si pierdes recursos, acabarás muriendo si eres una empresa, o a nivel individual puede incluso ir también a la quiebra individual, ¿no? Entonces, a través de los precios, no solo transmiten información, permiten también alinear incentivos de manera no solo estática, sino dinámica, para que, además de buscar el beneficio, que eso al final se traduce en una asignación eficiente de recursos, de no malgastar recursos donde los agentes económicos no quieren tener recursos invertidos, también facilita, incentiva y motiva, porque es un juego dinámico, a que la gente, los agentes económicos, revelen la verdad. Claro. Sí, pero al comprar o al vender está revelando esa verdad, ¿no? Porque a lo que me refería es, si tú sistemáticamente intentas engañar a los demás comprando lo que no necesitas, ¿no? Para transmitirles la apariencia de una falsa necesidad, o vendiendo lo que sí necesitas, pagando precios que no estarías dispuestos a pagar, o exigiendo precios que no necesitas cobrar,
esa persona está abocada a la quiebra, ¿no? Por restricción presupuestaria. Entonces, pero eso en el socialismo no tiene por qué ser así. Tú en el socialismo puedes poner precios deshonestos, puedes poner precios falsos, puedes reservarte la información y negociar de puertas para adentro. También en una empresa, pero dentro de la empresa, no entre empresas, no a través del mercado. Dentro de una empresa, por supuesto, también. Y eso es lo que hace que mucha información privada sea reservada, un poco como los científicos, ¿no? Que decías, ¿cómo sabemos que un científico no puede investigar o no tiene una teoría mucho más avanzada de la que está materializando? Es decir, ¿por qué ese señor va a decir, no, yo si trabajara un 30% más al mes, podríamos hacer avanzar mucho más rápidamente la tecnología? Si ese señor no tiene ninguna recompensa, pues a lo mejor dice, yo prefiero no trabajar tanto al mes, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo manifestamos? Pues con el sistema de precios al final, ¿no? Claro, permite que esté alineado, ¿no? Que tengamos beneficio individual, o ingresos o beneficio individual, y pérdidas, y las pérdidas también se asuman de forma individual. No como en el socialismo, que lo que ocurre es privatizamos los beneficios, colectivizamos las pérdidas. Y ahí vamos un poco al autor que has mencionado antes, ¿no? Janos Kornai, que hablaba de los soft budget constraints, ¿no? De las restricciones presupuestarias blandas, que es lo que acaba imponiendo el socialismo. Pues igual transmitimos información falsa sobre nuestros precios. ¿Qué más da? Porque voy a poder colectivizar mi pérdida. Claro, yo creo que ese es un punto muy bueno, ¿no? Al final, claro, la restricción presupuestaria blanda es básicamente burlarte del sistema de precios, porque el sistema de precios te está diciendo, no, esa empresa está diciendo, yo no soy rentable, yo no genero valor por esta vía, pero sigo sobreviviendo. Entonces, lo que externamente vemos es que esa empresa aparentemente sí está generando valor por esa vía porque no desaparece, pero claro, es que le transfieren el valor que generan otros por otras vías, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese sistema descentralizado, competitivo, de planificación individual, que tiene que compatibilizarse con otras planificaciones individuales, ¿no? Ese sería el concepto de equilibrio hayekiano, de planes mutuamente compatibles, que termina generando pues un resultado que no es que sea óptimo en un sentido estático, sino que es optimizable a través de ese propio proceso, ¿no? Iterando ese propio proceso. En el socialismo, sin embargo, esa iteración, esa experimentación con feedback externo es algo que resulta mucho más complicado de hacer, ¿no? Porque el propio planificador es el propio evaluador de su propio resultado. Coméntanos un poco sobre esto, ¿no? Porque tú mismo y otros coautores habéis intentado ampliar un poco el foco, ¿no? Incorporando elementos de la teoría de la complejidad, el foco del teorema de la imposibilidad del socialismo, más allá de lo que hemos dicho de necesitas propiedad privada para que haya precios, necesitas precios para que haya pues, cálculo económico y racionalidad dentro de ese cálculo económico. Sí, tal cual. De hecho, ¿por qué lo hicimos? O sea, ¿por qué metimos teoría de la complejidad dentro del debate? Pues porque ellos lo estaban haciendo. Los cibercomunistas, con todo el tema de la inteligencia artificial, algunos de ellos son ingenieros informáticos, y vieron que era interesante introducir el problema o la cuestión de la complejidad. Decían, ok, vamos a reconocer que Hayek y Mises tuvieron razón en su día. El sistema económico alberga muchísima información que es difícil de procesar. Y los precios son información. Pero es que ahora, hoy día, tenemos tecnologías y una capacidad computacional que nos permite computar esa información. Y por tanto, trasladamos el problema de algo, digamos, un problema de conocimiento, un problema institucional, un problema de cálculo económico, de repente lo movemos al área de un problema de complejidad computacional. Y para ver si el socialismo es factible, lo único que tenemos que ver, o si la asignación de recursos dentro del socialismo es factible, lo único que tenemos que ver que es que planteemos un problema que sea computacionalmente asumible para nuestras capacidades. Y así es como te mueven la portería hacia su terreno para seguir justificando el socialismo. Entonces, nosotros dijimos, ok, si ellos mueven la portería o usan otras teorías para argumentar esto, debatámoslos en el mismo terreno. Y nos metimos también a ver, ok, si estos autores están proponiendo que en teoría el socialismo o el cálculo económico del socialismo, la planificación centralizada, es factible y es eficiente desde el punto de vista de la teoría de la complejidad,
veamos qué dice esa teoría de complejidad y si realmente estos autores lo están justificando de forma correcta o se están perdiendo algo, ¿no? Porque date cuenta que la escuela austríaca tiene también muchísimas conexiones con la teoría de la complejidad y muchos autores han hablado de Hayek como precursor, con esa idea del orden espontáneo, ¿no? De la idea de emergencia. Sí, de incluso la teoría de la mente, ¿no? La teoría de la mente de Hayek, ¿no? Entonces dijimos, vale, pues esto es perfecto. Venimos del background del fondo austríaco, que tiene relación con la escuela austríaca, y dijimos, bueno, ¿cómo puede ser que la teoría de la complejidad tiene relación con la escuela austríaca, pero de repente si usas la teoría de la complejidad llegas a una conclusión contraria a la que llegaría la escuela austríaca y nos adentramos? Entonces, si bien es verdad que dentro de la teoría de la complejidad hay muchas definiciones, hay una, que es la que más se usa, que es la que describe un sistema como un sistema complejo adaptativo, que es un sistema descentralizado, donde literalmente una de las definiciones es que no hay mecanismos, no hay un controlador global y hay mecanismos descentralizados de control y coordinación. Literalmente un mercado, literalmente. Pero ellos parece que eso no lo ven, ¿no? De hecho, podríamos decir, ¿no?, que el mercado es un caso particular de ese mecanismo que acabas de describir, ¿no? Efectivamente, es un mecanismo además magnificado, porque alberga muchísima más información que cualquier otro sistema complejo que puedas ver en la realidad animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pero que al final es todo... Lo digo porque, perdona que te corte, pero a lo mejor si algún socialista nos está escuchando, diría, es que siempre estáis intentando decir que todo es mercado y que el mercado está en todos los ámbitos. Bueno, la lectura puede ser la contraria, ¿no? Que tenemos este sistema complejo adaptativo y que el mercado es un caso específico, históricamente relevante y creciente de esos mecanismos en órdenes complejos, y nuestras sociedades son órdenes cada vez más complejos, ¿no? De hecho, si ellos habitualmente dicen que son científicos, los científicos proponen analizar todo, física, química, economía, biología, en términos de información. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hizo Hayek, y fue pionero en ello, ¿no? Traducir todo en términos de información y traducirlo todo en términos de procesos evolutivos. Entonces no estamos diciendo que todo sea mercado, como tú has comentado, sino que hay analogías y mecanismos que son comunes a procesos sociales y a procesos naturales. Lo que pasa es que en el ámbito de los procesos sociales, como la unidad mínima viable, que es el ser humano, además tiene agencia, pues la cosa se complica muchísimo más. Es decir, más difícil es todavía planificar un sistema complejo que involucra agencia. Este punto es interesante, ¿no? ¿Por qué la agencia lo vuelve más complejo? Es decir, ¿por qué es más complejo la sociedad humana que la selección natural de, no sé, de un gusano? Porque hay un problema de reflexividad o autorreferencia. Es decir, todos los agentes económicos o todos los agentes sociales, seres humanos, tenemos el mismo nivel de racionalidad. Podremos ser, y no quiere decir que seamos igualmente inteligentes, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos el mismo nivel de racionalidad en cómo procesamos la información y cómo tomamos decisiones. Si se da ese caso y cada agente individual toma decisiones en base a su racionalidad y a sus preferencias subjetivas, es imposible que podamos leer la mente de otro. Y además no solo eso, sino que el otro va a jugar a anticipar lo que hagamos nosotros. Entonces nos metemos de repente en una paradoja, que se llama la paradoja de la reflexividad o la autorreferencia, que es, yo voy a hacer A, pero sé que el individuo de enfrente con el que voy a comerciar o lo que sea, va a saber que yo voy a tomar la decisión A, y por tanto él cambiará su plan y eso alterará mi plan. Y nos damos cuenta de que al final acaba resultando en una paradoja que no tiene respuesta. Si lo pone en términos computacionales, como ellos dirían, se asimila un poco al problema de la parada del que hablaba Turing, ¿no? Bueno, pensaba que decías el problema de la incertidumbre radical de Morgenstern. Sí, claro, literal, ¿no? Efectivamente, no, es lo mismo. Es una similitud y los autores lo han equiparado. La paradoja Holmes-Moriarty, ¿no? Y también el problema de la parada en relación a, si lo ponemos luego en términos puramente computacionales, como ellos mismos hacen, ¿no? Es un problema de autorreferencia que no solo se da a nivel individual, sino que se da a nivel global. Es decir, dice Barclay-Rosser que el plan central contiene en sí mismo el plan central, en el sentido de que no tienes validez externa. No puedes validarlo. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que no hay nadie que lleve la contraria y que además el propio plan se tiene que planificar a sí mismo. Podríamos decir que, de alguna manera, la selección natural o el proceso de evolución biológica es un proceso que el propio paciente o el propio sujeto paciente
no intenta controlar, no intenta teledirigir, porque no tiene agencia ni es capaz de reflexionar sobre la globalidad del mismo. Y una economía, si es un sistema donde el propio agente intenta influir sobre el proceso de selección, y como todos intentan influir, pues todos van modificando y adaptando sus planes, y por tanto el proceso de evolución emergente que resulte de esas interacciones entre ellos por controlar el propio proceso es lo que no es planificable por definición, porque si alguien lo intenta planificar, está modificando el propio proceso y otro intentará influir sobre él. Sí, literalmente es así. Y de hecho recuerda, esto igual suena un poco a eso, si no está dentro de la teoría de la complejidad, pues suenan a palabras, pero lo podemos poner en términos económicos. Y yo veo mucha similitud con la crítica de Lucas. Sí. Y con el paradigma de las expectativas racionales. Si lo queremos poner en términos económicos. Es decir, la política va a acabar resultando inefectiva. ¿Por qué? Porque los agentes van a anticipar lo que tú vas a hacer. Y como además lo haces de forma global, no puedes experimentar de forma descentralizada, porque eso es otro punto interesante, ¿no? Como decía Marx, ¿no? El caos capitalista, ¿no? La anarquía de la producción capitalista. Como eso... No hay plan, todo es incertidumbre. Y no es eso. Hayek decía que sí hay planificación. En el capitalismo sí hay planificación, pero la diferencia es, la planificación se hace de forma centralizada, donde asumes que no existe problema de la autorreferencia y que no necesitas validez externa, o la planificación se hace de forma descentralizada a través de información, precio y con validez externa, de manera que además también controlas mucho los errores. Porque un error global, de un planificador global en un sistema complejo, sí, claro, es brutal. Se transmite muchísimo más rápido y tiene unas magnitudes muchísimo más grandes que un pequeño error. Es un error del sistema, ¿no? Es sistémico. Bueno, de hecho, lo que decías de la crítica de Lucas, Jesús Fernández Villaverde, en su paper sobre la crítica al cibercomunismo, justamente utiliza la crítica de Lucas para criticar el cibercomunismo. A mí también, por buscar otras similitudes, es muy parecido a la incertidumbre radical del concurso de belleza keynesiano, ¿no? Es decir, si apostamos o si intentamos anticipar cuál será el voto promedio de un concurso de belleza y gana el que más se acerca al voto promedio, eso va moviendo el punto fijo, ¿no? Sí. Y por tanto no tienes un objeto claramente predeterminado y externo al sistema que planificar, sino que el propio proceso de planificación del sistema mueve ese punto fijo. Claro. Y tradicionalmente, ante esa incertidumbre radical, todo sistema complejo, adaptativo, responde, se organiza y crece a través de reglas simples. Esas reglas simples, que digamos que en una colonia de hormigas puede ser la transmisión de feromonas, por ejemplo, en la economía o en los sistemas económicos es lo que llamamos instituciones, que son simplemente puntos focales de coordinación, que nadie diseña y que han surgido poco a poco a través de la validación, de la verificación de transacciones económicas que han sido mutuamente beneficiosas. Y eso surge de abajo arriba, cosa que un planificador central no puede surgir de otra manera, de hecho, ¿no? Por lo que decíamos del problema de la reflexividad. Sí, eso es las reglas simples para un mundo complejo, ¿no? Cómo nos coordinamos, pues necesariamente a través de esos puntos focales que más o menos todos aceptamos, ya sea por tradición o porque hemos terminado racionalizando y entendiendo esa tradición. Vayamos entonces ahora al cibercomunismo, porque una de las críticas que... Bueno, realmente esta crítica es aplicable tanto al cibercomunismo como al comunismo tradicional, ¿no? Es una crítica que bueno, pues es una lectura desde la perspectiva de la complejidad del debate tradicional. Pero, como has dicho, entrasteis en esto porque los autores cibercomunistas intentaban actualizar sus argumentos, y es muy legítimo hacerlo, por supuesto, así avanza la ciencia, y en consecuencia, claro, aquí hay una dialéctica claramente marxista, si lo queremos. Los autores austríacos también han tenido que actualizar su discurso atendiendo los nuevos argumentos que se han presentado, ¿no? Entonces, todos más o menos, bueno, todos, yo creo que a poco que uno se informe de la historia reciente, más o menos puede entender las bases del sistema socialista tradicional, cómo operaba, grosso modo. Luego hay muchísimos detalles que se nos pierden, pero grosso modo. Ahora, ¿cómo funciona el cibercomunismo? ¿Cuál es la propuesta que hacen estos autores? ¿Y por qué ahora dicen que ahora sí va a funcionar? Bien, pues estos autores se han ido desarrollando
ha habido nuevas incorporaciones con los años, ¿no? Imagínate, llevan desde los 90. Claro. 92, 93 publicaron un primer paper donde intentaban responder a lo austríaco y luego escribieron un libro que se llamaba Toward a New Socialism, donde hablaban un poco de esto, ¿no? Porque tenemos dos autores, Paul Cockshott, que es informático, y luego tenemos a Lynn Cottrell, que es economista. Los dos se unieron para rebatir el último argumento que había quedado en pie, que era un poco el de Lavoie, que enfatizaba de nuevo los problemas de información y tal. Entonces, estos mismos autores, de repente, rompen con la tradición socialista previa, que eran unos socialistas neoclásicos de mercado que reconocían la existencia del equilibrio general balrasiano, que el valor era subjetivo, que resolvían el problema del socialismo de una forma competitiva, pero recurriendo a análisis de equilibrio general y ecuaciones. De repente, estos autores cibercomunistas dijeron no, nosotros no vamos a creer en el equilibrio, pero tampoco vamos a creer en el valor subjetivo. De repente volvemos al marxismo previo, vamos a intentar y vamos nosotros a proponer un sistema en el que vamos a demostrar que computacionalmente este sistema es factible y es posible. Entonces lo vamos a diseñar, literalmente vamos a ser nosotros los arquitectos, como un informático, ¿no? Muchas veces arquitectos de sistemas, vamos a diseñar un sistema y nosotros vamos a ser los arquitectos de ese sistema y vamos a demostrar computacionalmente que es factible. Entonces, ¿qué elementos incluye? Los elementos que incluye son, primero, se rechaza la teoría subjetiva del valor, cosa que los socialistas previos en el debate del cálculo económico tradicional no habían hecho. Por ejemplo, Oscar Lange no lo hizo y de hecho publicó un libro en el 67 que hablaba del mercado y la supercomputadora, anticipando un poquito lo que ya venía. Sin embargo, estos rehusaron un poco, tomaron la inspiración, pero desarrollaron su propia idea para justificarlo, ¿no? Porque además son eminentemente marxistas, no es simplemente planificar por planificar, ¿no? Entonces hablan de valor trabajo, ya no es valor subjetivo. Ok, ¿eso qué les va a permitir? Pues les va a permitir estructurar la economía en dos fases o dos formas, digamos, ¿no? Primero, en el elemento marxista vamos a tener la demanda final. Y la demanda final va a ser los bienes de consumo donde sí se permite la propiedad privada personal. Y además estos autores no solo, una cosa que hacen, creo, inteligentemente, es reconocer muchas cosas a los austríacos. Por ejemplo, ¿la información es un problema? Sí, tenéis toda la razón. ¿Los precios se imputan desde demanda final a factores de producción? Totalmente. O sea, todo eso lo vamos a reconocer. Y de hecho os damos la razón a vosotros antes que a los neoclásicos en el debate tradicional. Pero aún así, nosotros proponemos algo mejor. Porque la tecnología hoy día no lo permite. Entonces tenemos la demanda final y ahí, claro, no podemos tener dinero. Porque somos marxistas. Entonces, ¿qué tenemos? Certificado de trabajo, que actúa como cuasi dinero. Y tenemos propiedad privada personal. Pero a través de eso, como decía el propio Mises, hace falta propiedad privada e intercambio libre y dinero, o cuasi dinero, para que puedan surgir los precios. Pues en base a eso, nosotros surgirán nuestros precios para que después toda la estructura productiva pueda ordenarse a esos fines últimos que están imponiendo los consumidores sobre nosotros, en una especie de soberanía del consumidor, o sea, tomando bastantes cosas de los elementos austríacos. Y luego, todo lo que es la estructura productiva, donde tendría que haber propiedad privada de los medios de producción, eso se va a estatalizar, eso se va a controlar desde el Estado. Nosotros vamos a poner gerentes en cada una de las plantas y el Estado, a través de un comité central, va a determinar cuánto se tiene que producir en especie en cada una de la fábrica, en cada una de las plantas, en cada uno de los procesos productivos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues a través de un método input-output, que fue las tablas que desarrolló Leontiev, precisamente para eso. Pues ellos las toman de nuevo y entonces dicen, perfecto, no puede, o sea, en su cabeza, como dice el meme, ¿no? En su cabeza era espectacular. Pues literalmente hicieron eso. Toman la demanda final, algunos insights austriacos y dicen, vale, pues solo tenemos que ajustar nuestra tabla input-output, esos coeficientes de producción a través de precios sombra, los ajustamos en función de cómo cambia la demanda final. Y luego, además, en la demanda final metemos los bienes futuros o presentes que también queramos producir en nuestro plan central y modificamos de esa forma el plan global de la economía. Ellos mismos reconocen que tienen problemas. Hombre, sí, unos cuantos. Unos pocos. Sí. Pero lo reconocen en los propios papers, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de dos que no creo que sean baladí, ¿no? Que son problema de agregación, dentro de, no en general de preferencia de los consumidores, porque digamos que esas se revelan, sino problemas de agregación en, por ejemplo, input-output. O sea, tú tienes tu tabla input-output y tú tienes unos cuantos sectores
pero realmente son sectores agregados donde estás perdiendo muchísima información. Realmente necesitarías casi una tabla input-output por empresa, literalmente. Y no solo por empresa, sino por nuevas empresas que quieran surgir, ¿no? Pero bueno, sí, esto para quien no lo sepa, porque aquí ya sí que nos metemos en algo un poquito más técnico, pero claro, una tabla input-output simplemente te dice, pues eso, cuántos inputs necesitas para producir una unidad de output, ¿no? Ahora, claro, estas tablas que las elaboran los Institutos Nacionales de Estadística son muy limitadas estadísticamente. Resumen toda la economía quizá en 70, 80 sectores agregados. Sería como decir, no, vamos a planificar todas las explotaciones agrarias del país teniendo pues un sector que nos dice la agricultura, así en general, toda ella necesita estos inputs y con estos inputs produce todos estos outputs. Ya vale, pero las naranjas en esta zona concreta de este país en esta temporada, exactamente qué inputs necesitan. Y luego también hay una forma más eficiente de producir las naranjas que cómo se ha venido produciendo hasta ahora, porque las tablas input-output, aunque las tengas muy desagregadas, es información pasada, no futura. Efectivamente. Y ese es el gran problema que tienen, ¿no? Que de hecho, pero siempre recurren a lo mismo. Si estos datos ya están. Entonces yo lo único que hago es que voy, tomo las tablas input-output, las computo y digo, mira, este es el grado de complejidad computacional del problema, mira cómo lo he resuelto. Y realmente, ahora mismo, hoy día, las tablas input-output se publican cada 5 años, si no me equivoco, y, por ejemplo, en España, que tenemos fuerte inversión, digamos, pública en institutos de estadística regionales, tenemos incluso desagregados por regiones, pero es que la mayoría de ellos son para países y para muchos países es que ni existen, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos planificar una economía si es que supuestamente dices que existen unos datos que no existen y además los datos que tenemos son limitadísimos, ¿no? Y además, aunque los pudieras tener, y ahí entramos ya en un problema, lo que decíamos antes de revelación de información, claro, imaginemos que decimos, oye, vamos a poner un cajetín informático en cada empresa y cada una tiene que teclear los inputs que está utilizando para cada output. Que tampoco esto es sencillo, ¿no? Porque si tienes producción de diversos productos y tienes inputs que son comunes a ellos, ¿cómo dices, no, para este el 2% de esta máquina que luego utilizo también un 5% para este otro producto distinto? Pero bueno, dejando de lado esos problemas de producción conjunta, claro, ese empresario o ese gerente ¿puede producir mucho más con muchos menos inputs de los que está produciendo? ¿Qué incentivo tiene para hacerlo? Y para revelar esa información a través de esa maquinita. Porque claro, si tú dices, no, yo soy súper eficiente, yo puedo producir mucho con poco, pues el año que viene tendrás que producir como mínimo eso. Es decir, tendrás que estar siempre al borde de la eficiencia, cuando a ti te pagan por cumplir la cuota de producción, no por ser eficiente. Y la cuota de producción, maximizas la probabilidad de cumplirla, este es un argumento central de Kornai, pidiendo muchos inputs y que te impongan poquito output. Entonces, la información de las tablas input-output, aparte de que esté muy agregada, de que sea caduca, histórica, aun cuando todo eso lo solucionáramos, y eso tecnológicamente sí es factible que en algún momento se solucione, seguiría teniendo un problema que no se puede solucionar, que es de revelación de información honesta. Sí, y además los incentivos conducen a que en vez de buscar el mejor uso de los recursos, sí, claro, que lo que estabas comentando, en vez de maximizar el beneficio, lo que andamos buscando es la maximización del gasto, la maximización del presupuesto. Y en vez de estar contribuyendo a la eficiencia del sistema, en reducir el coste de oportunidad, estamos al contrario, estamos aumentándolo por completo. Yo suelo decir que es la antieconomía, ¿no? Porque entendemos la economía como minimizar el uso de inputs para maximizar el uso de outputs valiosos, y aquí es al revés, ¿no? Insisto, este es un argumento yo creo que es muy importante y no sé si lo he expresado bien. A un gerente de una empresa pública, también en nuestros países, ¿no? Se le paga, en especie o en dinero, da igual, se le paga según cumpla el objetivo que le imponga el planificador central. Claro, ¿cuándo es más probable que tú cumplas ese objetivo? ¿Cuando te imponen que has de producir mucho con muy pocos inputs? ¿O cuando te permiten producir muy poco y te dan muchos inputs? Pues obviamente el segundo. Entonces, el planificador puede que quiera que se produzca mucho con muy pocos inputs, pero el gerente de la empresa lo que quiere es que el planificador solo le obligue a producir muy poco con muchos inputs, y para eso va a intentar engañar al planificador. Le va a decir, no, mis capacidades son muy limitadas, si quieres que produzca un coche me tienes que dar tropecientos inputs para poderlo conseguir con éxito, muchísimos trabajadores, muchísima energía.
Claro, eso es lo que se revelará en las tablas input-output. ¿El mercado qué hace frente a eso? Al margen de que si ese empresario hace eso va a quebrar, que ya es un incentivo interesante, si te surge otra empresa que lo hace mejor que tú, te desplaza y esa revela que es posible fabricar eso en mejores condiciones. Pero eso no lo vas a tener con la planificación central, que ha de decir si se ha de crear otra empresa y qué inputs y qué outputs ha de producir esa otra empresa. Efectivamente, por cómo condicionan los incentivos, se acaba revelando información incorrecta. Eso y luego, es. por el lado también de los incentivos, que creo que es muy importante, ellos hablan desde un punto de vista, digamos, técnico, computacional, cómo puede construirse ese sistema que evidentemente es simplemente la maquetación que ellos mismos hacen, pero yo creo que olvidan, son muy ingenuos, o no, o lo mismo es puro interés, son muy ingenuos en no considerar la parte política de la ecuación, ¿no? Sí, bueno, claro. La idea, ¿no?, de la economía política robusta, de la public choice, la escuela de la elección pública, es decir, tendemos a estudiar en el mercado, todos somos agentes maximizadores, de repente en la política son ángeles. Es decir, vamos a asumir que aquellos que van a llegar a las plantas, que aquellos que van a llegar al comité central son ángeles que quieren maximizar el plan social. Y al contrario, lo que vamos a encontrar es el mismo nivel de racionalidad y los mismos incentivos que encontramos en el perverso capital, en el perverso mercado, ¿no? Y el problema es que encima los vamos a poner en una posición de poder donde no tienen ningún tipo de restricción fuerte y donde además pueden actuar mediante la violencia y la coacción, ¿no? Y eso lo olvidan y es un problema muy importante que también nos aporta una escuela de pensamiento desde un punto de vista más económico, no tanto de teoría de complejidad, como es la escuela de la elección pública, ¿no? Sí, por decirlo de otra manera, que lo que estábamos diciendo son críticas al socialismo presuponiendo que los planificadores sean bien intencionados y que, por tanto, desde el punto de vista de los incentivos globales del sistema funcionen bien. Pero luego, claro, se dice, no, es que los planificadores lo que quieren es atornillarse en el poder, reprimir a la población para que no se rebele, etcétera. Pues ahí ya entramos en otra dimensión mucho más realista, pero que todavía vuelve más irreal, más absurdo el sistema que plantean. Pero volviendo a la parte de la revelación de información, tabla input-output, también revelación de las preferencias de los consumidores. Claro, aquí el especulador, ¿no?, que es un agente tan denostado, no entra por ningún lado. Y el especulador es el que permite que se incorpore información sobre el futuro, sobre sus expectativas de futuro, en competencia, claro, con las expectativas de futuro de otros especuladores, a los precios a partir de los cuales otros puedan decir, oye, pues si mucha gente anticipa que, no sé, que el precio del trigo va a subir en el futuro, quizás sea o porque creen que la demanda va a aumentar por la población o por lo que sea, o porque vienen malas cosechas. Esto me lo he planteado, tengo que revisar mis planes en función de esto. Ese mecanismo de feedback, que es un poco volver a algo que ya hemos dicho, ¿no?, pero por trasladarlo al tema del cibercomunismo, ese mecanismo de feedback para captar información que ya existe, porque es información subjetiva en las cabezas de ciertas personas, pero que obviamente no van a revelar porque sí, y aunque la revelen tú no tienes por qué hacerles caso, pero bueno, ¿lo incorporan de alguna manera a los autores del cibercomunismo o simplemente ellos son conscientes de que solo están bebiendo de información pasada y por tanto potencialmente desfasada? Básicamente ellos asumen que toda la información a la que tienen que ajustar su algoritmo, algunos lo llaman incluso el algoritmo del consumidor, a través de precios sombra, es lo que revelan los consumidores y los coeficientes de producción. Y en base a eso vamos ajustando. Y el plan central de a dónde queremos ir a futuro, que digamos que definen como 3 o 4 potenciales planes en función de cómo se vaya estructurando la economía, para no decir que solo vamos por uno, claro, y que hay algo de incertidumbre. Pero, quiero decir, los consumidores, si no actúan especulativamente, actúan que desde luego los incentivos a hacerlo, si no estás en un sistema de mercado, además son escasos, los consumidores actúan en función de lo que quieren hoy, pero tú has de producir para lo que van a querer mañana. Entonces, esa especulación o esa información futura o esa expectativa de información futura que ya es presente, porque sí que hay mucha gente que dice, yo creo que los demás van a querer esto y como lo creo, me voy a lanzar a producir esto para satisfacer esa demanda futura que yo espero, si acierto gano, si no pierdo. Es decir, cuando planifican, dos preguntas. ¿El único que especula es el planificador? Eso entiendo que sí. Pero, más fundamental incluso, ¿el planificador pretende especular sobre el futuro o no? Porque si no, siempre irá a remolque de expectativas pretéritas y en ningún caso tratará de
de ajustar lo que van a querer los consumidores en el futuro. Sí lo intentan, sí lo contemplan ante la crítica, pero lo resuelven con Machine Learning. Y entonces dicen, pues nosotros lo haremos, como decía Marx, ¿no? De la misma forma en la que una gran empresa como Amazon, como Walmart, predicen demandas futuras. Nosotros vamos a aplicar los mismos algoritmos. Y como los propios austríacos dicen que las empresas son islas de planificación centralizada, ¿qué más da tener una gran empresa que hoy día es un monopolio? Pues la tenemos nosotros desde el Estado. ¿Cuál es el problema? Entonces ellos dicen, fíjate, de nuevo otra vez, vuelven, se hace en el mercado, tecnológicamente posible, lo copio y esa es la forma en la que yo puedo predecir las expectativas futuras, de la misma forma que lo hacen monopolios, islas de planificación central que se dan en el propio mercado. Lo que pasa que Amazon, o sea, ahora iremos a la parte de pérdidas y ganancias, que es fundamental, pero incluso aquí Amazon no decide si se produce más de una cosa o más de otra. Lo que hace Amazon es tratar de anticipar en un plazo relativamente breve, porque aquí estamos hablando incluso de planificación a largo plazo, no de si el mes que viene este producto va a estar en demanda hot o no va a estar en demanda hot, ¿no? Pues Amazon lo que intenta anticipar es más o menos cuáles van a ser las tendencias de los consumidores en el corto o medio plazo, pero la decisión de yo invierto para escalar la producción de determinados bienes, eso Amazon por supuesto no lo decide. Y no lo decide además en ningún sector, ninguna empresa en aislado. Hay, no sé, en la industria automovilística, más allá de la regulación, que eso por supuesto y por desgracia influye muchísimo, pero habrá empresas que dirán, yo apuesto por el coche eléctrico, y otras que dirán, no, yo por el coche de motor de combustión. Y habrá algunas que acertarán y otras que no, y las que... Entonces, esa labor tan disruptivamente especulativa, porque el especulador al final tiene que hacer eso. Mi labor como consumidor no es anticipar lo que voy a querer dentro de 10 años. Mi labor como productor especulador, yo no lo soy, pero si lo fuera, sí debería ser esa, para que el consumidor cuando llegue dentro de 10 años diga, quiero esto. Y, no existe, aún hay que producirlo porque nadie lo ha anticipado. Eso, con Machine Learning, o sea, tú a partir de preferencias presentes reveladas no puedes anticipar preferencias futuras. Ahí hay un elemento, si lo quieres, de apuesta subjetiva de gente que sabe leer tendencias y sabe leer el mercado y que, bueno, claro, presuponer que toda esa gente va a acertar siempre y que va a estar en el órgano de planificación es un poco ingenuo, ¿no? Y eso no lo atienden de ninguna manera. No, confían en que la tecnología les va a traer la solución y ya está. Ya, pero con información presente no anticipas información futura. Bueno, a ver, con cierta información presente podrías hacerlo, pero con la que se revela de preferencias presentes, desde luego, ¿no? Claro. Es decir, que yo hoy quiera este libro no anticipa si voy a querer un automóvil dentro de 10 años, ¿no? Y luego también el político, volvemos a lo mismo, ¿qué incentivo tendrá en hacerlo? Simplemente, sí, eso aparte, si claro. lo único que quieres es vivir bien, estás tranquilo, seguir maximizando el poder y ya, y cumplir los objetivos que se antepongan políticamente, que acabemos con el cambio climático, que claro. reduzcamos la desigualdad o lo que fuera. Y además ahí también hay lo que Cornell llamaba tiranía del productor, ¿no? Que al final, en lugar de ser el sistema productivo el que se adapta a las necesidades del consumidor, como el sistema productivo es incapaz de hacerlo y no sufre penalización si no lo hace bien, al final termina siendo el consumidor el que se tiene que adaptar a lo que se ha producido. Consumo entre el menú cerrado de opciones que tú me impones sin que puedan aparecer alternativas. Efectivamente. Si es que al final, en cualquier sistema centralizado, si volvemos un poco a la complejidad, eso es. Lo que ocurre es que la información se va a acabar transmitiendo de manera muchísimo más lenta. Y además, es que se va a generar menos información. O se va a transmitir menos información porque no se va a permitir que se genere esa información. Porque de manera descentralizada podemos microexperimentar muchísimo más. Y además, de esa manera, podemos reducir muchísimo más las pérdidas y que no se comuniquen con el resto del sistema. Entonces, es una manera de microexperimentar mucho más rápida, teniendo muchas más posibilidades delante y que además, en el momento en el que el propio mercado, a través del sistema de precios, identifica al ganador, destina todos los recursos a hacerla crecer. Entonces, no es que primero pensemos en cómo diseñamos un plan grande y ver cómo funciona, no es. Primero probamos, microexperimentamos planes pequeños y el que valida, el que funciona, se alimenta de recursos de otros planes o de recursos que deberían haber ido a otros planes que han demostrado que no funcionan. En ese sentido,
el sistema de mercado, el sistema capitalista con planificación descentralizada gracias a esas instituciones como son la propiedad privada y el dinero, puede hacerlo de manera muchísimo más rápida y puede adaptarse mucho más, que es una de las cosas que comentamos en uno de los papers, ¿no? Que si estamos hablando de un sistema complejo, adaptativo, ya no solo estamos hablando del punto de vista de optimización estática, de cómo maximizamos recursos ahora, sino que una de las propiedades más importantes desde un punto de vista dinámico es la capacidad de adaptación del propio sistema. Y desde un punto de vista de los sistemas complejos, un sistema central tiene muchísima menos capacidad de adaptación, muchísima más fragilidad, además, que es otro componente muy importante de la teoría de la complejidad, que un sistema donde la planificación ocurre de forma descentralizada. Bueno, ahí lo podríamos ligar con la tesis talebiana de la antifragilidad, ¿no? Que además también es propia de sistemas descentralizados, que a través del aprendizaje pueden ir volviéndose robustos y más que robustos, adaptativos al cambio, porque son los que han demostrado esa mayor capacidad, esa mayor flexibilidad para resistir distintos entornos, ¿no? Pero claro, desde una perspectiva cibercomunista uno podría decir, más allá de lo que has dicho, que es todo muy válido, bueno, pero la planificación central también puede hacer microexperimentos, ¿no? Y con esos microexperimentos iremos demostrando o iremos obteniendo información sobre qué funciona y qué no. Más allá de la cuestión de si son más rápidos o más lentos esos microexperimentos estatales o comunitarios que los de mercado, hay otra perspectiva que me interesa traer a colación, y es quién carga con el coste de esos microexperimentos fallidos. Porque claro, un microexperimento puede ser una startup. En un sistema de mercado, si yo monto una startup y sale mal, las pérdidas me las como yo y quien ha financiado esa startup porque ha creído en el proyecto de la startup. Pero en el socialismo, ¿qué pasa con esas pérdidas? Se socializan. Y entonces, al socializarlas, ¿no? Porque eso también es una cuestión de optimización de la planificación intertemporal de los agentes. Es decir, si yo quiero trasladar ingresos al futuro, renuncio a ingresos presentes, transformo esos ingresos presentes en producción, y esa producción, la propia o la que intercambio, o sea, la que fabrico pero que intercambio por otra en el futuro, es la que me nutre. Entonces, esa socialización es necesariamente subóptima desde un punto, o ineficiente desde un punto de vista económico, porque estás metiendo a gente que no quiere financiar esos proyectos, les estás obligando a financiarlos, aun cuando no querrían. Entonces, ahí eso lo tocan de alguna manera los autores, se preocupan por eso, o caen ya casi en la dinámica propia de la MMT, que la financiación es toda irrelevante y que hay financiación ilimitada porque confunden financiación con trozos de papel. Es que te dirían, creo yo, que no es su problema. O sea, no está dentro de su objetivo. No son Mises. A Mises, ¿qué le importa? La soberanía del consumidor. Y que el consumidor tenga la última palabra en términos de sus preferencias. Ellos dicen sí, pero no. Sí, en parte, porque lo necesito, porque si no, no tengo nada. No tengo ningún tipo de información y no sé dónde, porque lo he aprendido de los austríacos. Pero yo impongo mi racionalidad y mi razonamiento colectivo. Y por tanto, que el sistema sea subóptimo en términos de bienestar individual, me importa poco. Claro, pero incluso ahí cabría pensar que existen posibles mejoras paretianas, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro, entonces, uno podría decir, bueno, a mí me parece aceptable priorizar el interés colectivo. Ya hemos hablado de los problemas que existen para poder definir eso, pero priorizar el interés colectivo al interés individual. Pero si una vez rige el interés colectivo, hay margen para que haya ajustes individuales que no atenten contra ese interés colectivo, ¿qué sentido tiene impedirlo, ¿no? Porque esto trasladado a la escena financiera sería, vale, nos han obligado a que todos financiemos estos microexperimentos. Yo no lo quiero financiar. ¿Tú lo quieres financiar en mayor medida? Pues a mí absténme de asumir el riesgo de financiarlo, de tal manera que yo estoy como blindado o asegurado frente al fracaso de esos microexperimentos, y tú financias el doble de tu cuota, pero si sale bien, en el futuro te llevas también mayor cantidad de bienes. Esa distribución del riesgo, que no tiene por qué atentar contra el riesgo colectivo que asume el plan y que mejoraría individualmente, eso no se tiene en cuenta. Entonces, o sea, ellos asumen que eso es una deficiencia de su sistema, porque lo es, en la medida en que es subóptimo frente a una alternativa,
o no entran en ese tipo de consideraciones? Yo creo que ni llegan a entrar en eso. Están tan enfocados en la viabilidad técnica computacional que no llegan a tener en cuenta variables como la distribución del riesgo o cómo lidiamos con la incertidumbre. Yo creo que al final son medidas de brocha gorda. Y el proponer una solución técnica computacional es porque no has terminado tampoco de entender qué es un precio y qué revela. Y tampoco qué es la economía y cuántas millones de bits van contenido en un precio. Es que directamente no lo has entendido, ¿no? Vienes de otro campo, vienes con otra visión y sobre todo vienes con prejuicios ideológicos a intentar justificar de alguna forma el sistema y a intentar ponerlo en términos de, delante de un austríaco, decir, no, es que tú me estás diciendo que no se puede y sí, mira, aquí está, y con números y todo, y con demostración, sí se puede, pero estás dejando muchísimas cosas fuera. Yo lo veo al final mucho con... Ellos, de hecho, publicaron recientemente en un proyecto, no recuerdo el nombre, Cipcom o algo así, que viene todo de ellos, ¿no? Hablaban de la linearización de problemas complejos o de problemas no lineales. La complejidad implica no linealidad. Pues ellos decían que la realidad es no lineal, que los agentes tienen información, que hay interacción y que esa interacción da lugar a emergencias, fenómenos que no podemos anticipar. No pasa nada. Nosotros tomamos la información no lineal y en nuestros métodos la linealizamos, que se hace hoy día para predecir, pero no se hace para tomar decisiones de un plan central. Claro. Se hace de manera microexperimental, de nuevo, y como forma de intentar ver posibles escenarios y sobre todo contrastando. Es como los observatorios de coyuntura económica. Cada uno proyecta y luego contrastamos cuál es la media y aún así se equivocan. Es que es como, a mí me suena un poco a... Es como decir, si un empresario es capaz de tener éxito, ¿por qué un planificador central no es capaz de tener éxito? Pues porque un empresario puede tener éxito o puede fracasar. No todo empresario tiene éxito automáticamente, y lo que posibilita que el conjunto del sistema funcione es que hay empresarios que tienen éxito porque planifican por su cuenta y hay otros empresarios que fracasan porque planifican mal por su cuenta, y al final lo que va quedando son los que mejor planifican mientras sigan planificando bien. Pero con un sistema donde solo planifica uno y ese uno no puede desaparecer, no puede ser tumbado para que planifique otro que le hace la competencia y que planifique mejor, ¿qué garantía tienes de que ese planificador va a hacer siempre lo mejor que es posible hacer? Volvemos al problema de la autorreferencia y la reflexividad. Nos vemos abocados a eso. Ya para ir terminando, muchos de estos debates, tú mismo lo has dicho, del cibercomunismo, claro, parece algo muy moderno, pero bueno, en realidad tiene 30 años ya, que casi ya ha quedado un poco desfasado, en el sentido de, yo puedo reconocer que el teorema de la imposibilidad del socialismo de Mises, que tiene 100 años, pues claro, sí, ya es un texto viejo, obviamente, y que tiene un lenguaje y unas referencias históricas que no son las actuales, y parece como que el cibercomunismo... no, esto ya es lo adecuado a la época actual. Bueno, es algo que ya tiene 30 años y que por tanto también habría que actualizarlo con la situación actual, ¿no? Y la situación actual ya no es que haya una potencia computacional muy grande, que es la situación en la que más o menos se desarrollaban estos textos cibercomunistas de comienzos de los 90, sino que está emergiendo algo que llamamos inteligencia artificial, que trasciende a la mera capacidad bruta de computación, ¿no? ¿Cómo encaja la inteligencia artificial? Esto ya es más especulativo, no lo habéis reflexionado tanto, no lo habéis estudiado tanto, pero ¿cómo encaja la inteligencia artificial con el teorema de la imposibilidad del socialismo o con la posibilidad del socialismo, ¿no? Porque hay autores que vienen a decir, bueno, autores no en el campo, o no lo sé, en el campo cibercomunista, pero sí otros autores en el campo de la inteligencia artificial que vienen a decir, bueno, pues si desarrollamos algo que es más inteligente que todos los seres humanos, pues ese algo va a ser capaz de planificar mejor que el mercado de seres humanos la economía, ¿no? Sería como decir, bueno, es verdad que un hormiguero no lo pueden planificar las hormigas, que es el algoritmo de las hormigas, es un algoritmo evolutivo que ellas no pueden entender y no pueden mejorar, pero quizá un ser humano sí pudiese, no lo sé, mejorar la organización dentro de un hormiguero. Pues la inteligencia artificial quizás sea capaz de mejorar la economía humana mejor que el propio mercado emergente de los seres humanos. ¿Cómo liga esto con la complejidad, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de órdenes de complejidad social o cognitivos muy distintos. Claro, yo creo que es importante, no soy experto en eso en concreto y tampoco he investigado sobre eso en concreto, pero te voy a dar así un poco cómo lo vería yo, cómo lo afrontaría. Yo creo que es importante, primero, considerar si esa inteligencia artificial es creativa
en el sentido que entendemos los seres humanos, de descubrir nuevos fines, nuevos medios y por tanto nuevas formas de organización social, o simplemente se limita a procesar, organizar información de forma más Sí, sencilla. crea nuevo conocimiento, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo ahí creo que sí está empezando a crear nuevo conocimiento, Claro. con lo cual podemos pensar que eso previsiblemente se va a lograr. Pues si es simplemente una forma más eficiente de procesar información, seguimos teniendo el mismo problema. O sea, el cibercomunismo no resuelve nada, seguimos estando en las mismas. Simplemente más capacidad de procesar esa información que fluirá más rápido, en mayor cantidad y permitirá una mayor extensión o división del trabajo y del mercado. Si realmente tenemos un nuevo agente con agencia incorporando nueva información, tampoco hemos resuelto el problema, porque ahora tendremos agentes más inteligentes que entre ellos siguen enfrentando un problema de autorreferencia y de reflexividad. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque aunque no lo hayáis investigado, formalizado en un paper, creo que vuestros argumentos son muy potentes y sirven para esto, ¿no? Porque creo que era Darwaish Patel que decía, bueno, Apple probablemente pudiese planificar socialistamente pues una ciudad-estado de la antigua Mesopotamia, porque claro, Apple con su tecnología puede planificar un orden de complejidad muchísimo más simple, mejor que lo que podían hacer ellos. Ahora, ¿puede Apple planificar una economía donde hay muchas Apples en competencia? No, por el problema de la reflexividad, ¿no? Entonces, claro, si metemos más complejidad al sistema con agentes mucho más inteligentes, como es la inteligencia artificial, y yo creo que aquí lo que habría que hacer es, porque muchos dicen, no, la inteligencia artificial puede planificar exactamente el futuro, claro, con seres quizá mucho más simples, sí, porque a lo mejor es capaz de entendernos mejor que nosotros mismos y ser capaz de predecir exactamente qué vamos a hacer, pero cuando ya metes otras inteligencias artificiales que están intentando anticiparse, que compiten con la otra, pues claro, lo que no pueden es mejorar o procesar toda esa nueva información súper compleja que va surgiendo adicionalmente, ¿no? Y de hecho, eso ya lo han dicho austríacos anteriormente. O sea, Don Lavoie, por ejemplo, él lo comentaba en un libro, porque él planteaba el tema de las supercomputadoras. Y él era informático también. O sea, por profesión él era informático, luego se metió a economista. Y él comentaba que tendríamos el mismo problema. Tendríamos más información todavía en el sistema y además tendríamos el mismo problema de autorreferencia, reflexividad. Pero es que además de eso, hay una cosa que es muy interesante, que es que como Paul Cockshott proviene de la informática y hay distintos niveles de computación desde el punto de vista de la teoría de la complejidad computacional, él teóricamente, desde su posición como informático, ya fuera de la economía, él es uno de los que niega la posibilidad de la hipercomputación. O sea que él mismo se está poniendo palos en la rueda, ¿no? Muy bien, pues Vicente, muchísimas gracias por esta charla sobre un poco la historia y las nuevas perspectivas dentro del teorema de la imposibilidad del cálculo económico dentro de un sistema socialista. Creo que ha sido una charla muy fructífera para entender cuáles sean las bases de ese debate y cómo las podemos ir y debemos ir actualizándolas a los nuevos tiempos, y si las nuevas tecnologías, como los marxistas legítimamente pueden pensar, sientan la base para un cambio en el modo de producción o simplemente se enfrentan a los mismos problemas que se enfrentaban las antiguas tecnologías en organizaciones mucho más complejas que aquellas a las que dan origen las nuevas tecnologías. Ha sido un placer tenerte por aquí. Y nada, a todos vosotros también muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre el cibercomunismo dentro de este podcast, dentro de esta serie de podcasts organizados y acogidos, apadrinados por la Universidad Francisco Marroquín en Madrid.